La trágica historia de Tamar, la hija de David que desencadenó venganza y destrucción en 2 Samuel. La historia de Tamar y Absalón es una de las más trágicas narradas en la Biblia, y destaca por su profundo contenido de lujuria, traición y venganza. Esta narrativa, contenida en el 2 libro de Samuel, es un recordatorio contundente de cómo nuestras acciones y las personas que nos rodean pueden tener repercusiones devastadoras. Tamar y Absalón, hijos del rey David, representan el dolor y la pérdida en el contexto de una familia real rota por el pecado y el deseo desmedido. Absalón era hijo de Macá, mientras que Tamar y su medio hermano Amnón compartían una relación compleja que terminaría en tragedia. La obsesión de Amnón. Amnón, el primogénito de David y hermano de Tamar por parte de padre, comenzó a obsesionarse con ella debido a su belleza y pureza. Tamar era virgen, y esto parecía hacerla aún más inaccesible para Amnón, quien pronto cayó en una desesperación tal que incluso se enfermó debido a su frustración. Sin embargo, la naturaleza del deseo de Amnón no era amor, sino pura lujuria. En este punto de la historia entra en escena Jonadab, primo de Amnón, y descrito como un hombre astuto. Jonadab, en lugar de aconsejar a Amnón a seguir el camino del bien, le sugiere un plan que solo agravaría la situación. Le propone fingir una enfermedad y pedir que Tamar vaya a su casa a prepararle comida. La astucia de Jonadab desencadenaría una serie de eventos trágicos, pues este plan maligno fue aceptado sin cuestionamientos por Amnón. El engaño de Amnón. Amnón, siguiendo el consejo de Jonadab, fingió estar gravemente enfermo. Cuando David, preocupado por la condición de su hijo, lo visita, Amnón solicita que Tamar sea quien le prepare la comida y se la lleve personalmente. David, sin sospechar las verdaderas intenciones de su hijo, accede a la petición y envía a Tamar a la casa de Amnón. Esta decisión sería crucial, pues Tamar, inocente y confiada, no tenía idea del terrible destino que le aguardaba. Una vez en la casa de Amnón, éste ordena a sus sirvientes que se retiren, quedándose a solas con Tamar. Tras recibir la comida de sus manos, Amnón la agarra violentamente y le exige que se acueste con él. Tamar, horrorizada por lo que estaba ocurriendo, intenta razonar con él, recordándole que este acto no solo es inmoral, sino también un grave pecado en Israel. Sin embargo, cegado por su lujuria, Amnón no escucha y la viola. Este acto está descrito en el 2 libro de Samuel, capítulo 13, versículos 6 al 14. El desprecio y el odio de Amnón. Tras la violación, Amnón experimenta un cambio emocional brutal. La lujuria que había sentido por Tamar se transforma en odio. El texto bíblico nos dice que Amnón la odiaba incluso más de lo que alguna vez la había deseado. Este odio es el resultado de la culpa y el arrepentimiento por sus actos, no porque hubiera amado a Tamar en algún momento, sino porque ahora ella era un recordatorio constante de su pecado. Amnón la expulsa de su casa, aumentando así el dolor y la humillación de Tamar. Devastada, Tamar se rasga las vestiduras reales y se cubre de cenizas, un símbolo de duelo en esa época. Su dolor no era solo físico, sino también emocional y social, pues había sido despojada de su dignidad y honor. En ese estado de angustia, Tamar busca refugio en su hermano Absalón, quien la consuela, pero en silencio comienza a planear su venganza contra Amnón. La inacción de David. Al enterarse de lo sucedido, el rey David queda furioso, pero no toma ninguna acción en contra de Amnón. Esta inacción es sorprendente, especialmente viniendo del rey, y se atribuye a la propia culpabilidad de David por su pecado con Betsabé. Al haber caído él mismo en un pecado sexual, David quizás sintió que no tenía la autoridad moral para castigar a su hijo. Esta falta de justicia por parte de David solo profundiza la herida en su familia y permite que Absalón tome la justicia en sus propias manos. Durante 2 largos años, Absalón trama su venganza en silencio. La ira contenida de Absalón crece cada día al ver a su hermana deshonrada y a su medio hermano sin castigo. La falta de corrección por parte de David no solo permitió que el crimen quedara impune, sino que también abrió la puerta para que la venganza de Absalón se convirtiera en una realidad. La venganza de Absalón. Finalmente, Absalón encuentra el momento perfecto para llevar a cabo su venganza. Organiza una gran fiesta e invita a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón. Para asegurarse de que su plan funcione, Absalón utiliza la misma táctica que Amnón había empleado para atraer a Tamar. Pide a David que envíe a todos sus hijos a la fiesta. David, sin sospechar nada, accede a la petición de Absalón,
facilitando sin saberlo la ejecución del plan. Durante la fiesta, cuando Amnón está alegre y desprevenido debido al vino, Absalón da la orden a sus sirvientes para que lo maten. Así, la venganza de Absalón se consuma con la muerte de Amnón. Este momento está relatado en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 28 al 29. Las consecuencias de la venganza. La muerte de Amnón sacude profundamente a la familia de David. Al principio, se corre el rumor de que Absalón había asesinado a todos los hijos del rey, lo que deja a David completamente devastado. Sin embargo, Jonadab, el mismo que había dado el consejo perverso a Amnón, rápidamente informa a David que solo Amnón había sido asesinado. David, quien ya había sido advertido por el profeta Natán de que la espada jamás se apartaría de su casa, como castigo por su pecado con Betsabé. Segunda de Samuel 2:10. Ahora veía cómo esa profecía se hacía realidad. Su familia estaba envuelta en una espiral de violencia y muerte, y su incapacidad para actuar como líder y padre justo había contribuido a esta tragedia. Absalón, temiendo las consecuencias de su venganza, huye a la casa de su abuelo materno, Talmai, rey de Gesur. Allí busca refugio, aunque su huida no es hacia una ciudad de refugio, ya que éstas estaban destinadas a aquellos que habían cometido homicidio accidental. Absalón había premeditado y ejecutado su venganza, por lo que sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Reflexión sobre las compañías y consejos. La historia de Tamar, Amnón y Absalón es una poderosa advertencia sobre la influencia de las personas que nos rodean y los consejos que decidimos seguir. Jonadab, aunque astuto, fue un mal consejero que desencadenó una tragedia familiar. Este es un recordatorio de lo que advierte 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este relato también resalta el impacto de la inacción y la incapacidad para corregir el mal cuando ocurre. David, como padre y rey, tenía la responsabilidad de impartir justicia, pero su propia culpabilidad le impidió tomar las medidas adecuadas, lo que finalmente llevó a una mayor tragedia. Esta historia subraya la importancia de actuar con justicia, incluso cuando uno mismo ha cometido errores. Lecciones para la vida. La historia de Tamar, Amnón y Absalón nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la lujuria y el deseo descontrolado pueden llevar a actos atroces, como lo demostró Amnón. Segundo, la falta de justicia y corrección solo perpetúa el ciclo de violencia, como se vio en la venganza de Absalón. Tercero, las malas influencias y los consejos malintencionados pueden desviar nuestras vidas hacia caminos de destrucción, como lo hizo Jonadab con Amnón. Asimismo, la historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. En el caso de David, su pecado personal con Betsabé fue el inicio de una cadena de eventos que afectó a toda su familia. Su inacción como padre y como rey contribuyó a la ruptura de su casa. Finalmente, esta historia también subraya la importancia de elegir sabiamente nuestras relaciones y asociaciones. Las personas que nos rodean pueden ser una fuente de apoyo y fortaleza, o pueden ser la causa de nuestra caída. Proverbios 2:26 nos recuerda que el justo escoge a sus amigos con cuidado, y esto es crucial para evitar los errores fatales que cometieron Amnón y Absalón. Conclusión. La historia de Tamar y Absalón es una trágica lección sobre las devastadoras consecuencias de la lujuria, la traición y la falta de justicia. La inacción de David y el mal consejo de Jonadab llevaron a una espiral de violencia y venganza. Nos recuerda la importancia de la corrección oportuna y las buenas influencias en nuestras vidas.